Referencers, una conversación de María de León y Fundación Mapfre con personas que dejan huella en redes sociales. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro videopodcast Referencers, que nace con el propósito de compartir con vosotros conversaciones interesantes con aquellas personas que tienen experiencia en diferentes materias y que tienen mucho bueno que aportar, tanto en la sociedad como en las redes sociales. Pues de la mano de nuestra invitada de hoy, que ahora os presentaré, vamos a tomar contacto con el Centro de Investigación Agenomics, un término que os parecerá un tanto extraño, pero que fue creado por la Fundación Mapfre y Deusto Business School por la suma de unión de dos palabras que seguro que os suenan más, que son el envejecimiento, aging, y economía, economics. Bueno, pues con el propósito de aportar una mirada positiva al inevitable proceso de envejecimiento, ese Centro de Investigación Agenomics ha desarrollado muchos encuentros con profesionales de la salud, de las finanzas, de la innovación social, del mercado laboral, del turismo y de la ética, para ayudar así a las personas senior a gestionar de la mejor manera su etapa vital. Y nuestra invitada de hoy, la gran Charo Izquierda, a la que por cierto tengo muchísimo cariño porque he colaborado con ella en muchísimas ocasiones, ha sido la encargada de crear esta guía de estilo de vida senior para el Centro de Investigación. Charo pues, es una gran referencer del periodismo de moda. Ella fue directora de importantes revistas de estilo de vida como El, Vogue, la web de telvastarguapa.com y Odona y Gracia. Y posteriormente dirigió durante 3 años la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y trabaja ahora como profesional independiente, ejerciendo como consultora para diferentes empresas e instituciones en el área de la moda, el lujo, el estilo de vida, sostenibilidad y medios. Bienvenida, Charo. Es un placer tenerte hoy aquí para hablar de moda, de estilo, de autoestima y también de la gestión de redes sociales en la etapa senior. ¿Qué tal estás, Charo? Pues yo muy bien, la verdad. Encantada de estar aquí contigo. Ya sabes que me encanta hacer cosas siempre contigo. Me fastidia un poco esto de marcarme ya estar en el caminito senior. Pero más allá de eso estoy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre ello, porque lo primero me gustaría conocer tu visión sobre este tema del envejecimiento. Mira, en el primer seminario que organizó el Centro de Investigación Agenomics, que como digo fue creado por la Fundación Mapfre y también Deusto Business School, en el 2020, pues contó con la colaboración de una gran referencer del área de ética, que es Adela Cortina. Y ella en su seminario hablaba de 2 términos, que son gerantofobia y edadismo. Son 2 términos que manifiestan la aversión que se tiene a las personas mayores porque se las relaciona pues, con la decadencia, con la enfermedad o la decrepitud. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Crees que en la sociedad hoy hay discriminación a las personas senior? ¿Se trata a la gente mayor con la dignidad que se merece? Yo creo que hay como todo, como siempre, una cara y una cruz, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente, lo bueno y lo que nos gusta a todos y lo que gusta a la sociedad y a las revistas, pues es la gente joven, ¿no? Y digamos como que hay una especie de que lo que vale es la juventud, ¿no? Y donde está el talento es en la juventud. Pero por otro lado, creo que, y cada vez hay, yo creo que también muy relacionado con políticas públicas también, ¿no? Yo creo que cada vez hay más tendencia a incluir dentro de la diversidad que es básica en las empresas y en toda la sociedad, ¿no? Cuando se habla de diversidad, pues incluir a la gente senior, ¿no? A la gente mayor. De manera que lo que está pasando incluso es que lo que se está potenciando es que haya incluso los equipos en las empresas, pues que haya una mezcla de talento joven y de talento senior, que al final es el que tiene pues un poco más de filosofía de vida, un poco más de incluso a veces pues de la historia, ¿no? Y de la política de la empresa, y creo que eso es muy interesante. Es decir, que por un lado sí seguimos potenciando la juventud, pero por otro lado, y está bien, quiero decir, y por otro lado pues se está dando cada vez más importancia a que
no haya esa gerontofobia, ¿no? Y a que cada vez se trabaje más contra el edadismo. Uh-huh. Y creo que es súper interesante. O sea, y yo, por ejemplo, que hablabas de que en esta etapa pues soy consejera de algunas empresas y tal. Estoy en el consejo editorial del Español para Magas y para Enclave ODS, para el vertical de mujer y de sostenibilidad. Y en los dos tratamos muchísimo este tema. Y, por ejemplo, el otro día que teníamos una noticia en Magas sobre la soledad y las personas mayores, bueno, pues es muy curioso porque en los digitales, si una noticia funciona, se va manteniendo, ¿no? Y es una de las noticias que en las últimas semanas más se está manteniendo, porque creo que interesa mucho ese trabajo a favor de las personas mayores, ¿no? De la soledad hablaremos luego, porque realmente tienes toda la razón, Charo. Yo creo que es uno de los virus más importantes que tenemos en la sociedad ahora, ¿eh? La cantidad de gente que se siente sola y que está sola. Sí, exacto, que está ahí, eso. Y en algunos momentos, porque ahí sí me gusta diferenciar lo que es solitud, que es quien decide estar solo para conectar consigo mismo, y luego la soledad, que es la no deseada, y eso es terrible, poder gestionarlo y poder sobrellevarlo. Hablemos un poquito ahora del tema del avance de la ciencia, que gracias a ello pues, se ha conseguido que se aumente la esperanza de vida año tras año. De hecho, según los estudios en España, la media se cifra ahora en 85,83 años para las mujeres y 80,27 para los hombres. ¿Qué piensas tú sobre la extensión de la vida? ¿Qué consecuencias crees que puede tener en la sociedad y a nivel personal? ¿Tú lo ves como problema, oportunidad? Bueno, yo creo que yo soy una optimista, no sé si de libro, pero sí soy muy optimista. Sin embargo, y creo que esto lo hablaría mejor de la Cortina que yo, pero creo que todo depende de la dignidad, ¿no? Entonces, está fenomenal alargar los años, está fenomenal trabajar para vivir más años, pero sobre todo para vivir mejor. Quiero decir, porque ¿para qué quiero yo vivir 90 años y no enterarme de lo que pasa, ¿no? ¿Para qué quiero yo vivir 90 años y no poder bajar las escaleras? ¿Para qué quiero yo vivir 90 años y no tener referencias, ¿no? Tú que, ¿no? Referencers, no tener referencias y no tener gente a mi alrededor ¿no? Pues yo lo que creo es que hay que vivir la vida en plenitud, hay que vivir la vida con dignidad, hay que vivir la vida con amor, hay que vivir la vida con gente a tu alrededor, ¿no? Con cariño, con estímulos, ¿no? Y entonces creo que está fenomenal, pero estaría mejor que a la ciencia la acompañáramos, ¿no? Y que, pues que aparte de que la ciencia nos ayude, pues que nosotros mismos también nos ayudáramos. Y eso significa, pues, porque claro, pastillas está fenomenal, pero mejor que ayudemos, ¿no? Y que ayudemos con una buena alimentación, que ayudemos con pues trabajando nosotros también esto que ahora está que se habla tanto del impacto, ¿no? Pues que trabajemos nosotros también una vida con impacto y que trabajemos una vida donde intentemos trascender más allá de la vida, ¿no? Y dejar algo, dejar un legado, aunque sea solamente, fíjate lo que te digo, solamente un legado de amor, ¿no? Y creo que es otro, y eso no nos lo da la ciencia, eso nos lo damos nosotros mismos. Y eso también se potencia, eso también se practica, ¿no? Y por cierto también, pues practicar eso que tú haces tanto, ¿no? Y que es el ejercicio y que creo que es tan importante. Es decir, que tenemos que empezar. Lo bueno es concienciarte, ¿no? Antes te decía, lo único que sabemos que nos va a pasar en la vida es la muerte. No sabemos si nos va a tocar la lotería, si nos vamos a enamorar, si no sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos es que nos vamos a morir y que estamos de paso aquí. Y es lo único que no aceptamos. Y lo único o sea, que yo no digo que haya que prepararse para la muerte, por favor, pero sí que hay que prepararse
para saber que llega un momento en el que, bueno, pues no vas a tener tanta plenitud de vida, ¿no? Entonces, pues tenerla más posible y, bueno, pues eso se prepara desde muy pronto, ¿no? Has dicho cosas importantísimas, como que está claro que la diferencia entre vivir más y vivir mejor, ahí está la clave, ¿no? No se trata tanto de esa obsesión de alargar la vida, sino de vivir mejor. Y otra cosa que a mí me encanta, porque soy una humanista, y es que la ciencia sin la ética, sin las humanidades, no significa nada, no tiene sentido, porque... incluso nos puede hacer más monstruos. Justo. Así es, y muchas veces vamos tan deprisa que no nos paramos a pensar lo que de verdad importa. Hablaba Nuccio Ordine de la inutilidad de lo... No, la utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil, perdón, sí. Y al final es esto. O sea, las humanidades, aunque aparentemente no sean productivas, sí son productivas en ser mejor ser humano, que es lo que... Y en hacer mejor sociedad, porque al final la sociedad, ¿no? La sociedad está hecha por nosotros, por los seres humanos. Entonces, unos seres humanos que no aportan, ¿no? Pues son unos seres humanos que generan una sociedad inhumana. Uh-huh. Los referentes son los que aportan y dejan buena huella. Claro. Como tú, Charo. Bueno. Luego hablaremos más del tema de referencias. Seguimos un poquito con esa visión del envejecimiento, y a mí, preparando esta entrevista que quería hacerte, me recordó la novela de Huxley, que tengo aquí, Un mundo feliz. No sé si la has leído. Sí, claro. Esta novela... Lo que pasa es que hace muchos años. Distópica, no, tampoco te voy a preguntar detalles, pero sí visión de general, porque en esta novela Huxley presenta como un mundo aparentemente perfecto, donde no existe el envejecimiento y tampoco vínculos humanos. La gente se siente libre. ¿Por qué? Porque piensa pues que no tiene por qué tener responsabilidad de hacer nada. Sin embargo, aquí se demuestra que esas personas pues, no son felices, ¿no? ¿Cómo ves tú el proceso de envejecimiento? ¿Tú lo eliminarías de la vida como lo hace Huxley en la novela? ¿Crees que aporta de manera positiva al ser humano? Bueno, yo creo que la vida... está hecha de etapas, ¿no? Y yo lo que creo es que tendrían que enseñarnos desde muy pequeños a aprovechar cada etapa, porque no sabemos dónde nos vamos a quedar, en cuál nos vamos a bajar, ¿no? En qué estación nos vamos a bajar. Y entonces creo que aprovechar cada etapa de la vida y educarnos emocionalmente para vivir cada etapa de la vida. Entonces yo creo que hay una parte del envejecimiento pues que es una faena, quiero decir, porque que se te caiga el párpado, por no hablar del culo, pues es una faena, ¿no? Y me acuerdo una vez que entrevisté a una mujer que había sido Miss, y estaba en sus 60 más o menos, ¿no? Y me dijo: lo único que no le perdono a mi madre, y miraba así hacia el cielo, porque esta madre ya no estaba, lo único que no le perdono a mi madre es que no me dijera lo duro que era esto. Claro, porque había sido muy, muy guapa, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que efectivamente que tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con las facultades, que tiene que ver, bueno, pues con que si antes corrías para coger el autobús, pues de repente igual ya no puedes correr tanto, ¿no? Ese tipo de cosas son un poco faena. Pero luego hay una parte tan importante de esa que es la seniority, ¿no? Esa parte de, bueno, pues de tener más aprendizajes, de ser capaz también de enseñar algo, ¿no? De dar a la sociedad algo de lo que la sociedad te ha dado. El tener gente a tu alrededor a la que le puedes transmitir, ¿no? Y el tener, claro, pues al final tienes ahí el disco duro lleno de experiencias y lleno de cosas que te van sirviendo, ¿no? Que ahora ves, ¿no? Como un hombre de estos de los de antes, ¿no? Me saco esto para esto y esto me lo saco para esto otro, ¿no? Y esto te lo cedo y esto te lo enseño. Y creo que es muy importante. Y ahí sí que es verdad que la ciencia es aliada, ¿no? Y entonces sí que es verdad que si puedes vivir más tiempo con más plenitud, pues tienes más capacidad de dar también, ¿no? Y más capacidad de
seguir funcionando, de seguir dando, de seguir trabajando incluso, ¿no? Qué bonito eso de dar, ¿no? El círculo del dar y recibir. Bueno, es que me parece básico. Quiero decir, es que creo que recibir es muy bonito, pero yo creo que el dar enriquece mucho más, ¿no? Y sobre todo en esa etapa también de cuando ya tanto se ha aprendido. Supongo tú como madre a tus hijos le enseñarás muchas cosas y muchas veces nosotros como hijos quizá en algún momento pues oye, pues no tienes razón mamá y luego claro la experiencia. O sea, yo a mis hijas le digo, bueno ya te he coacheado ya un poquito, ¿no? Nada, sois sabias las madres. La palabra jubilación es curioso porque representa el fin de la etapa laboral, pero a la vez pues tiene un significado alegre, porque es jubile, ¿no? Que significa alegría. Pero es cierto que en esta fase puede llevar a los seniors a sufrir una crisis de autoestima, como tú decías antes, ¿no? El envejecimiento es una faena. ¿Qué recomendarías en esos casos? ¿Cómo sentirse a gusto en la piel de uno mismo cuando pasa la barrera de los 65? ¿Qué tiene de positivo esa etapa vital en comparación con las anteriores? Ya me habías dicho un poquito de la experiencia, pero si podías decirnos algo más, ¿no? Bueno, no, es que hay una cosa que cada vez conozco más personas, o sea, conozco mucha gente que está tic-tac, está contando los minutos, no los años, sino los minutos, ¿no? Para jubilarse. Pero también cada vez conozco más personas que no contemplan jubilarse en la medida en que se encuentren en plenitud de facultades, ¿no? Entre otras yo. Quiero decir que, y yo me acuerdo cuando hice un programa de dirección general en el IES, que llegó un profesor, el profesor Nueno, que tenía cerca de 80 años, nos dio clase, venía de Nairobi. Uh-huh. Había estado 2 días antes en Singapur, me lo estoy inventando, quiero decir, no era exactamente así, pero y la semana anterior en Nueva York, en diferentes sedes del IES, ¿no? Entonces llegó, nos miró a todos así y dijo, bueno, por lo que estoy viendo aquí, por las edades que estoy viendo, van a vivir, la mitad de aquí va a vivir más de 100 años. ¿Y qué? ¿Qué piensan? ¿Que a partir de los 65 se van a dedicar a ir a hacer la compra y a llevar a los nietos al colegio? Pues eso, o sea, y entonces este profesor nos hablaba del emprendimiento senior, ¿no? Que me pareció, o sea, a mí de repente me abrió una ventana, porque es como, efectivamente, o sea, o puede ser emprendimiento o lo que sea, ¿no? Pero quiero decir que es muy importante seguir, si estás en plenitud de facultades, insisto, mi padre que va a hacer 93 años y que sigue jugando al golf y la semana pasada dejó de conducir, fíjate, afortunadamente, pues claro, o sea, hace, no sé, 10 años o así, se compró un coche y le dijo a una amiga mía, es que yo ya no me vuelvo a comprar un coche de marchas. Y mi amiga me llamó y me dijo, oye, ¿tu padre cuántos coches se piensa comprar antes de morirse? Porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, quiero decir que yo entiendo así la vida también, ¿no? El seguir y seguir y seguir. Y pues seguir motivado. ¿no? Y seguir motivado y motivando también. Uh-huh. Porque yo creo que es muy... Y también contribuyendo a la sociedad. Uh-huh. Porque... Te digo, hombre, evidentemente habrá personas que por el tipo de trabajo que han hecho o por su condición física, bueno, porque les da la gana, quiere decir que para eso están también las leyes sociales, para proteger a quienes desean también jubilarse. Oye, pues han entregado una parte muy importante de su vida a la sociedad, fenomenal. O sea, que yo no soy quien ni lo voy a juzgar, pero cada vez conozco más personas que al contrario, que están deseosas de seguir aportando a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Aportando en el tema del emprendimiento, siguiendo con este tema, ¿qué talentos crees tú que son los que se pueden potenciar en la etapa senior para emprender? Bueno, yo creo que se trata de desarrollar aquello que ya tienes, ¿no? O sea, que no es que de pronto aparezca algo nuevo, sino que pues el que tenía el
el que tiene un talento que tiene que estar relacionado con las finanzas, pues desarrollarlo, o el que tiene un talento creativo. Yo creo que hay un momento también muy importante, es decir, que aunque no te jubiles, a lo mejor bajas un poco la actividad y es un momento muy importante para desarrollar algo que todos tenemos dentro, que es la creatividad, ¿no? Y yo creo que esa creatividad desarrollada puede ser muy buena a la hora de mantener mejor la mente, ¿no? Y también el físico, ¿no? Entonces ves muchas personas mayores que están en los gimnasios, ves muchas personas mayores que de pronto están universidades. En las universidades, ¿no? Estudiar, aprender, o sea, todo menos, desde mi punto de vista, y insisto, no critico a nadie ni juzgo nada, ¿no? Pero yo creo que lo que no es el talento que no es talento es el sillón bol. Totalmente, porque si no al final mueres en vida. Claro. Y a mí me gusta lo del aprendizaje. Una vez que ya empiezas haciendo cursos, y yo creo que las universidades además están ya preparadísimas y tienen una gran oferta de cursos para senior, para profundizar ese tiempo que en la etapa laboral no te da para más, y dices, oye, ahora es el momento de incluso hay gente que hace sus doctorados y sí, eso es una maravilla. Claro, y ahí, fíjate, dices tú, el doctorado, ¿no? Pues sí, ¿para qué voy a hacer yo un doctorado con 70 años? Y entonces entras en la utilidad de lo inútil. Exacto. ¿No? Para mí, ¿no? Para enriquecerme yo, para enriquecer a otros también, ¿no? Para ayudar a otros, para estar en forma mental. A mí el máster de Humanidades me cambió la vida total y muy contenta de hacerlo, que fue en la época de la pandemia, que es la típica momento donde todo el mundo estábamos como a ver qué va a pasar, y dije, tengo que aprovechar el tiempo, y estudiar Humanidades realmente me amplió la mirada de la realidad. Claro. Y eso lo recomiendo 100%. Vamos. En la guía de estilo que has creado, enhorabuena, porque me la he empapado entera. La guía de estilo senior, que la ha creado Charo, ofrece muchísimos consejos de estilo de vida para esta etapa senior. Algunos llaman silver también, tercera edad, cosa que no me gusta. Horrible. No me gusta ese término para nada. Pero de todo lo que tú has hablado aquí, que es muchísimo, y ahora comentaremos un poquito, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Con qué te quedarías? Pues yo creo que la autoestima. Es decir, potenciar, yo creo que podría ser guía de la autoestima senior, ¿no? En vez de guía de estilo de vida. Porque al final es a través de tu manera de vestir, tu manera de alimentarte, tu manera de peinarte, tu manera de todo, ¿no? Fomentar tu autoestima creo que es fundamental. Y bueno, pues hay gente que le da igual vestir de una manera o de otra, pero al final sentirse bien, ¿no? No sentir que estás en un momento, pues eso, que estás yendo hacia abajo, ¿no? Sino que estás en un momento estupendo. Creo que hay una cosa que confundimos a veces, la autoestima, con medirse, ¿no? Compararse con los demás. Incluso con medirse con uno mismo, de yo antes podía tal, no sé qué, y ahora. No, yo creo que hay que aprender, lo que te decía, a vivir el momento, ¿no? Y a vivirlo con plenitud, y a sentirse bien, y a mirarse en el espejo, y a también aprender a mirarse en el espejo. Es decir, que es algo que no nos han enseñado. Y el otro día me contaba una persona que es coach y que, bueno, pues que ayuda, o sea, que hace unos cursos, ¿no? Donde te hace mirarte al espejo, y me decía, la gente acaba llorando porque de pronto yo digo, a ver, ¿qué ves ahí, no? Y no saben verse, no sabemos vernos, sabemos mirarnos, pero no sabemos vernos, ¿no? O enfocarnos en lo negativo siempre. Claro, en entonces es como, ¿qué ves, no? Oye, pero tienes unos ojos preciosos. Sí, seguro, tal. Sí, no, tú no lo ves. O sea, ese aprender a quererse, ¿no? Y ese aprender a quererse incluso, pues que tengo arrugas, pues que se le va a hacer, ¿no? Bueno. Y eso que dices de sentirse bien, ¿estás bien? De sentirse bien y estar bien es fundamental para hacer el bien.
Claro, porque si claro. uno no está bien, no hace el bien. Nunca. Está amargado, frustrado y al final cuesta más abrirse a los demás, conectar, transmitir ese amor del que hablabas antes y que creo que es fundamental para... Sí. Luego, en esta guía, una de las cosas que me encanta, dices que la sonrisa es la mejor aliada de juventud y no se trata de un tópico. Puedes comprobarlo haciéndote una foto Total. con la cara seria y después con una gran sonrisa. Verás que la diferencia es notable, es como una poción mágica, ¿no? O sea, la sonrisa es clave, importante para la belleza, pero claro, ¿cómo sonreír, Charo, si uno no se siente bien? No, pero por eso hay que haya... Quiero decir que al final tú te puedes sentir bien con cosas muy pequeñas, ¿no? Es decir, que sí, claro que te sientes fenomenal en el spa, no sé dónde, debajo de la palmera o tal. Pero es que a lo mejor, o sea, es que igual lo que hay que empezar es aprender a sentirse bien, pues simplemente diciendo, qué bien huele hoy, que ya empieza a oler a primavera, ¿no? O qué maravilla de cielo, o qué maravilla de persona tengo al lado, ¿no? O que mira qué simpático el que me ha traído en el coche, que lo era, ¿no? Es decir, aprender a sacar partido a las pequeñas cosas, además de las grandes, por supuesto, ¿no? Pero a las pequeñas cosas nos enfocamos a veces demasiado en lo negativo. Tú fíjate la cantidad de veces que de repente te encuentras con alguien y te empieza a contar unas cosas horribles y luego de repente te dice, por cierto, se casa mi hija. Dices, hombre, empieza por el final, ¿no? O sea, empieza diciéndome que contenta estás que se casa tu hija, no me cuentes todos tus... O sea, sí, cuéntame tus dramas, estoy dispuesta a escucharlos. Pero valora lo bueno, valora lo positivo, porque si no lo valoras, te acabas haciendo ahí una bola de cosas negativas, ¿no? Y que muchas veces se da por hecho. Y ¿sabes en qué me di cuenta de esto? Por ejemplo, cuando viajé a África, que me acuerdo, para ducharnos teníamos que coger cubos de agua y con una resistencia a calentarla para lavarte el pelo. Imagínate, las mujeres con pelo largo era más complicado. Y cuando llegué a mi casa en Madrid, abrí el grifo y dije, pero esto es un lujo. Bueno, entonces claro, muchas veces, claro, todo esto lo damos por hecho y es una cosa muy sencilla, pero que a la vez dices, oye, tenemos mucha suerte, ¿sabes? Bueno, y tú tenías un lujo en África con ese cubo de agua que tenías ahí. Era una casa de monjitas. Y que no tenías que ir como muchas de las mujeres en África, o de las niñas, normalmente niñas y mujeres, que andan kilómetros al día para conseguir agua. Eso es tremendo. Y que luego van al colegio. Quiero decir que damos por hecho cosas que no son tan evidentes, ¿no? Y que, bueno, vivimos en un mundo en el que nuestros problemas son problemas de ricos. Es que es así. En los países desarrollados, al final, es lo que hay. Es una pena no salir por eso viajar. Y hablemos ahora de viajar, porque uno de los vídeos del canal del Centro de Investigación de Agenomics, Carmen Posadas, hablaba que en esta etapa senior lo que más disfrutaba era de los viajes. ¿Qué te aporta a ti viajar y cómo crees tú que cambia viajar en la etapa silver que cuando eres joven? Bueno, a mí es que viajar me ha encantado siempre. Quiero decir que yo creo, y además creo que viajar te da una amplitud de miras. Tú hablabas antes de la amplitud de miras, creo que te da te da otra cultura, ¿no? Y creo que en la etapa senior todavía eso es más placentero. Porque muchas veces cuando viajas, pues tienes niños pequeños o tienes que estar trabajando duro al mismo tiempo que estás viajando o no te puedes desenganchar del todo, tal, y llega un momento en el que tienes más libertad, ¿no? Al final yo creo que una parte muy importante de ese momento es la mayor sensación de libertad, que es algo de lo que no se suele hablar mucho, pero yo creo que esa parte de, bueno, estoy ya un poquito... No se trata de cinismo y de estar de vuelta, ¿no? Pero sí estar un poco
pues un poco más de salida, ¿no? Y eso te da una cierta libertad para elegir, bueno, pues eso, incluso para viajar, ¿no? Creo que es fundamental, pero creo que es fundamental viajar en cualquier etapa de la vida. Uh-huh. Lo de la libertad fundamental, yo la verdad como autónoma te tengo que decir que ahí sí que me siento con la libertad muchas veces de poder ir fines de semana, alargarlos y echar... Hay fines de semana que te puedes quedar trabajando, otros que no, te vas organizando tu tiempo y trabajar por objetivos y eso es duro ser autónomo, ¿eh? Hoy en día, pero que esa libertad es un valor importante. A mí me encanta, me encanta trabajar como lo hago ahora. Porque realmente tengo mayor libertad, ¿no? Para organizarme mi vida. Y luego también para, bueno, pues ya no tienes la esclavitud de, pues que las esclavitudes que sueles tener más de joven, ¿no? Y entonces eso te permite también seleccionar mucho mejor las actividades que haces, porque eliges, ¿no? Bueno, que también es una bobada, porque la gente joven ahora también elige. Y es decir, mucho. De hecho, a mí me encanta el concepto que hablaba Ortega y Gasset de la elegancia, que es saber elegir. Claro. Y la ética, él decía que tendría que también ser elegancia, porque es saber elegir la mejor conducta. Eso, sí. ¿Verdad que es importante también? Saber elegir y saber que en la elección estás descartando cosas. Y eso... En una sociedad como la nuestra, en la que hay tan poca resistencia a la frustración, es muy importante también ponerlo encima de la mesa, ¿no? Es decir, cuando eliges, estás dejando cosas, ¿no? Y no lo puedes tener todo. Y eso te va curtiendo y va mejorando esa tolerancia a la frustración. Sí, esas decisiones son fundamentales, que son las que te llevan a ser quien estás llamado a ser. Y hay veces que hay que dejar esos momentos placenteros, pero sabes que estás tomando esa decisión, por ejemplo, en un menú. Cuando te llega la comida y hay cosas muy apetecibles, pero yo siempre hago la imagen mental de hoy he tomado legumbres, o sea, ayer tomé legumbres, hoy pescado, mañana carne, entonces tomas esas... Bueno, es que es básico. Es que es fundamental. O sea, tener libertad no es hacer lo que te apetece, sino lo que sabes que es mejor para ti. Eso es. Y de paso, si en esas decisiones también eres mejor para el resto, pues eres fenomenal. Pero, por ejemplo, en el tema de la alimentación, creo que es básico porque hemos normalizado la intoxicación permanente. La intoxicación permanente a través de los alimentos, a través de la bebida y creo que a través de la alimentación podemos ser muy cómplices de la buena ciencia, ¿no? Y estar más preparados pues para envejecer mejor. ¿Cómo te cuidas tú a nivel de alimentación? ¿Qué cosas evitas y qué es para ti importante en tu dieta? Bueno, para mí ahora una cosa que es muy importante desde hace meses es el ayuno intermitente. Es decir, a mí me gusta cenar, lo cual quiere decir que lo que no hago es no cenar. Pero lo que sí hago es que pasen como mínimo 12-13 horas entre la cena y el desayuno. Y a veces, como tengo tanto trabajo, pues me planto en la comida y no he desayunado, ¿no? Y para mí esa especie como de desintoxicación es importante. Luego, yo no soy vegana, me encanta, como carne y como pescado y tal, como de todo, pero como poca carne. Es decir, como mucha más fruta y verdura. Y tengo una alimentación, procuro tener una alimentación consciente. Y en esa alimentación consciente, pues el mezclar las proteínas siempre con las verduras, ¿no? O sea, el mezclar bien, creo que eso es fundamental. No tomo muchos hidratos, pero tomo los suficientes como porque tengo mucha actividad, entonces pues necesito tomar también hidratos, ¿no? Pero no tomo tantos. Y luego intento no tomar mucho alcohol. Creo que es básico. Tu hija Barrow sabe muchísimo del tema. Claro. Seguramente será una gran consejera, ¿no? Para ti. Es mi gran consejera. Barrow es mi gran consejera
Y gracias a ella, es verdad que yo vengo de una madre que era muy... O sea, mi madre se leía cuando yo era pequeña los libros de Ana María la Justicia. ¿no? Yo tomaba el magnesio. Magnesio y no sé qué, y tomaba kéfir y esas cosas, ¿no? Y quiero decir que vengo de una madre que era muy exigente con la comida. Muy exigente. Yo creo que tenía alma de nutricionista, ¿no? Y curiosamente lo ha retomado mi hija. Entonces, bueno, ella la verdad es que me enseña mucho y me ayuda mucho. Que todas estas cosas que yo hago, en realidad, salvo lo del alcohol, que la verdad es que siempre he sido poco bebedora, pero ella me ha hecho tener esa conciencia, ¿no? de la alimentación. De la alimentación. ¿Cómo te ha cambiado la vida ser abuela? Bueno, no me llaman abuela. ¿Cómo me ha cambiado? Bueno, me ha cambiado que tengo más trabajo, porque básicamente. No, pues yo creo que son yo creo que es muy importante tener fuentes de amor, ¿no? Y ellos son una fuente más de amor. Y además yo vengo de una familia de muchos, o sea, de hermanos, donde yo tengo sobrinos pues que tienen la misma edad de mis nietos, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, de mi nieta mayor. Y bueno, pues soy muy niñera, a mí me encanta. Lo que pasa es que siempre lo digo, yo todavía tengo más alma de madre que de abuela. Fíjate. Y para mí es muy importante, o sea, me lo paso fenomenal con los niños, pero yo necesito abrazar a mis hijas y que me abracen también. Te entiendo perfecto, vamos. El abrazo que es sanador también. Charo, hablabas muchísimas claves de moda también aquí, de estilo. ¿Qué claves son para ti importantes para tener un buen estilo senior? Bueno, yo creo que saber mirarse al espejo, ¿no? Lo que hablábamos antes, sí. Y creo que saber encontrar tu estilo. Uh-huh. Entonces, que si tu estilo es más ejecutivo, pues oye, pues ese es tu estilo y sácate partido ahí, ¿no? Y que si tu estilo es mucho más pues deportivo, pues lo mismo, que decir, encontrar aquello que realmente te sienta bien. Aprender por eso es tan importante mirarse, porque para saber dónde están tus puntos fuertes y dónde están los débiles, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues ¿para qué vas a mostrar los débiles? Uh-huh, totalmente. Pues si tienes unas piernas estupendas, pues enséñalas. ¿Qué más da que tengas 60 años? Enséñalas. Uh-huh, totalmente. Y si tienes unos brazos pues más feos, pues ¿para qué los vas a enseñar? Uh-huh. Entonces creo que ahí es muy importante el encontrar tu estilo y el potenciarlo. Genial. Hablabas de un accesorio que a mí me encanta, que son las gafas. Pero te quería yo hablar de otros, que las gafas le dan un toque muy especial a cada estilismo. Sí. ¿Pero qué piensas de los audífonos? Porque yo llevo audífonos, por cierto, y yo sabes lo que me he dado cuenta, que hay mucho complejo. De hecho, yo trabajo también para ayudar a las personas a desestigmatizar, a quitarse los complejos, esas barreras por el uso de audífonos, que siempre se ha relacionado con el envejecimiento. Y entonces quería un poco saber tu opinión, porque hay muchas personas que les cuesta dar el paso para el uso de aparatos auditivos. Pues yo creo que es una de las cosas que más fomentan el que alguien se encuentre solo, ¿no? Aunque esté bien rodeado. Es decir, que no oír es horroroso, porque hace que las personas se aíslen, ¿no? Y entonces creo que, sobre todo en una etapa así, debería la gente que no oye bien, que es la mayoría, pues ¿no? Es verdad, o sea, es que es de lo que a ver, que pierdes vista, ¿no? Y pierdes oído, eso está más claro que el agua. Bueno, pues si pierdes oído, ¿por qué no vas a reconocer que pierdes oído? O sea, lo que yo creo que es que hay que asumir cada etapa, como te decía antes, ¿no? Y entonces, dentro de esa asunción de cada etapa, pues oye, pues igual que los niños pequeños llevan pañales, pues no pues llevan pañales, ¿sí? Y los adolescentes pues usan cremas para las espinillas, ¿no? Para el acné. Pues oye,
las personas mayores, si no oyen, pues que se pongan un audífono, por supuesto. Y bueno, y entre paréntesis, y las no tan mayores, quiero decir que si no oyes tienes que oír. Es que es ridículo. De la aceptación es curioso porque tú es lo que dices, hay que aceptar cada etapa, pero sin embargo estamos en un momento donde se le da mucha importancia al anti-aging y cada vez hay más negocios de cirugía estética. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, ¿es una señal de que realmente falta aceptación? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo pienso, por ejemplo, en Audrey Hepburn, cuando tenía 60 años, ella murió con 63, y la veía guapísima, con esas arrugas. ¿Cómo envejecer con esa elegancia, Charo? Pues mira, depende. O sea, yo es que creo que lo que hay que hacer es lo que te da la gana. Básicamente. Entonces, si tú no quieres o sea, bueno, yo de lo que estoy en contra es de todas las caras iguales. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Que pasa mucho. Y de los no profesionales. Eso es lo que me parece horrible. Ahora bien, si tú te vas a sentir más a gusto quitándote, botoxeándote y quitándote arrugas, yo soy más partidaria de los tratamientos más de mantenimiento, de aparatología, de masajes, de tal, pero no me parece mal. Lo que me parece fatal es que se normalice pues determinados tratamientos estéticos, pues que que en vez de ponerte bien te ponen hecha un monstruito, ¿no? Y entonces pues hay que tener mucho cuidado con los labios, hay que tener con los rellenos, con los rellenos y sobre todo elegir muy bien el profesional y no dejarse llevar por cantos de sirena, ¿no? Pero que quien quiera, o sea, si te quieres dejar las canas, déjate las canas. Te iba a decir que están de moda, pero si te quieres poner Botox, ponte Botox, que te lo pongan bien, por favor, que no te dejen como sin expresión, ¿no? Si te quieres hacer un poco el filo del labio, pero que no te dejen como dos salchichas. Quiero decir, todo bien hecho, todo y que te encuentres bien, pero yo creo que que cada uno debe hacerlo aquello con lo que se encuentra bien, y lo que te digo, caer siempre en buenas manos profesionales. Hablabas de las canas, y yo creo que las mujeres aceptan más el tema de las canas, de hecho parece que están de moda, pero sin embargo veo que en los hombres, ¿qué opinas tú? Me da la sensación que hay más complejo del tema de canas y de la caída del pelo. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? No, los hombres con canas siempre han sido señores interesantísimos. Para mí sí, pero parece que ellos tienen como, o sea, pues sobre todo, por ejemplo, la caída del pelo, se agobian mucho. Hay cada vez más también empresas. También, sí, pero fíjate, o sea, también me parece bien. Quiero decir que los hombres, el problema, lo que ha pasado durante mucho tiempo, y por eso yo no soy partidaria de, yo no me dejaría canas ni tal, pero porque no me gusta a mí personalmente, pero me parece fenomenal, y hay señoras estupendas con unas melenas estupendas que además la gente tiende a pensar que es por dejadez, y al contrario, o sea, que mantener una buena melena con una cana es bien complicado, que no es tan fácil, ¿no? Pero lo que te iba a decir es que el problema que ha habido es que los hombres maduraban y las mujeres envejecían. Qué buena diferenciación. Claro, y un hombre con canas era un maduro, y una mujer con canas era una vieja. Sí, es verdad, la verdad, ¿no? Que es tremendo, suena, pero es así, o sea, si llamamos a las cosas por su nombre, es así. Y entonces, bueno, pues ahora hay muchos hombres que deciden ponerse pelo, y me parece fenomenal. Igual que te digo que me parece bien el inyectarse Botox para tener menos arrugas, ¿no? Es que me parece fenomenal. Todo
aquello que te haga sentirte mejor, pero siempre te digo igual, o sea, pues sin quedarte peor de lo que estabas, ¿no? Oye, hablando de la tecnología, ¿cómo te relacionas tú con ella? ¿Crees que la tecnología supone una barrera para la gente senior? ¿Crees que se están desarrollando iniciativas suficientes en la sociedad para ayudar a las personas en esta etapa a relacionarse mejor con la tecnología? Yo me relaciono muy bien, o sea, yo no Bueno, siempre digo que no soy, evidentemente no soy nativa digital, pero soy adoptiva digital. Es decir, a mí me encanta la tecnología y bueno, pues creé en el año 2000 una de las primeras webs de revistas femeninas, ¿no? Que fue la Estar web Guapa, de la ¿no? que tú lo has dicho, ¿no? Estarguapa.com. Quiere decir que yo me he relacionado muy bien siempre. Creo que en la actualidad, creo que ahí hay una discriminación brutal, hay una brecha, la brecha digital muy grande, y sobre todo la brecha digital se agranda en el caso de las mujeres mayores, ¿no? Porque han tenido menos acceso, en general han tenido menos acceso. Pero digamos que la gente que tiene ahora mismo más de 60 años, la mayoría ya han tenido una relación con la tecnología, es decir, que ya no hay tanta barrera. Ya no hay tanta barrera, y de todas formas creo que hay que la sociedad está ayudando mucho para que las personas mayores se adapten, ¿no?, a las nuevas tecnologías. Pues hablemos de los referencers. Sabes que me hace mucha ilusión porque este es un proyecto que creé precisamente para potenciar la figura de aquellas personas expertas en determinadas materias y que usaban las redes sociales para compartir ese conocimiento con los demás y para dejar una buena huella, ser ejemplo en valores. ¿Cómo ves tú las redes sociales? ¿Cómo, desde que tú te hiciste tu perfil por primera vez hasta ahora, cómo crees que han evolucionado? ¿Qué sientes cuando participas de ese ámbito? Cuéntame un poquito tu visión de las redes sociales. Sí, bueno, yo creo que, a ver, las redes sociales evidentemente han evolucionado mucho. Yo me acuerdo que cuando me hice mi primer perfil en Twitter, que debía de ser el año 2007 o por ahí, ¿no? Bueno, pues de alguna forma era todo como más, en el caso de lo que ahora se llama X, ¿no?, era más informativo, pues no había tantos haters, ¿no? Creo que entonces ha habido, por un lado, yo soy muy poco nostálgica, ¿no? Quiero decir, no, yo soy muy de mirar hacia adelante. Y no me gusta ¡ay, qué bueno era cuando no teníamos redes sociales! No, mire usted, es fenomenal, las redes sociales me encantan, han hecho comunicadores, han democratizado de alguna manera la comunicación, todos somos comunicadores. Otra cosa es la desinformación y otra cosa es, como igual que hablábamos ahora de los tratamientos estéticos, pues fiarse de los que te tienes que fiar, ¿no? O sea, es verdad que ahora mismo la mayor complicación es en encontrar quiénes son esos referencers, ¿no? Y entonces creo que esa debería ser un poco la máxima de todos los que usamos redes sociales, el no fiarse absolutamente de todo. Pero creo que las redes sociales como te digo, han democratizado la comunicación. Hoy tenemos más comunicación que nunca y estamos más desinformados que nunca al mismo tiempo, ¿no? Porque de pronto es como... Y luego, lo que sí que creo que han hecho las redes sociales es eliminar una cierta profundidad a la información. Porque, bueno, tú puedes estar muy informado, pero al mismo tiempo no saber muy bien en el fondo de lo que te están hablando, ¿no? No es lo mismo leerse una columna como te lees en el periódico que leer titulares, que es lo que normalmente lees en las redes sociales. Pero bueno, al mismo tiempo permiten, como te digo, una buena comunicación, una buena diversión y quita mucho tiempo de lectura a la gente.
Eso es así totalmente. Y lo que da pena es no poder profundizar porque hay personas que no toman el tiempo para leer, pero, ¿sabes? Hay gente joven que cuando usa las redes sociales pues de una manera no adecuada, vamos a llamarlo así, o vemos un poco las consecuencias, ¿no? Y hay pues esas crisis de ansiedad, depresiones. Bueno, lo que pasa es que eso es como atribuir la anorexia a la moda. Es decir, se atribuye la enfermedad mental a las redes sociales. No, la enfermedad mental está en la sociedad, no son las redes sociales. Otra cosa es que potencien la enfermedad mental, ¿no? Pero no están en las redes sociales, y es verdad que en las redes sociales pues está el filtro de tal para, bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no? Los filtros, no sé qué, y todos guapos y todos ricos y todos contando cosas felices, ¿no? Pero es que pero está en todas partes, está en la televisión, está en absolutamente en la publicidad, en todo, ¿no? No solo en las redes sociales. Uh-huh. Lo que es interesante es la corriente de influencers senior que hay, que son, pues, al final, pues, son personas dentro de esta etapa silver que están dejando huella en otras personas, inspirando a otras, pero sin embargo, cuando se habla de influencers, se sigue poniendo en primera línea a los influencers jóvenes. ¿Tú crees que las redes sociales están más pensadas para gente joven? ¿Por qué los influencers más importantes son los jóvenes? Bueno, porque realmente las nuevas tendencias, ¿no? Las tendencias siempre pues las adaptan más los jóvenes, ¿no? Más que las personas mayores. Y aparte que iba a decir, no están para tonterías, pero es más común que los jóvenes pues tengan, no sé si más tiempo, pero el uso del tiempo más dedicado a esas redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero has dicho una cosa muy importante, y es la utilización de las redes sociales para enseñar a otros, ¿no? Y eso creo que es en el caso de los silver o de los seniors, pues es interesante, es decir, que tengan esa capacidad para a través de las redes sociales llegar a mucha gente y dar sus consejos y su experiencia de vida. O sea, y lo que creo que habría que fomentar es las redes sociales también para eso, ¿no? Para, bueno, pues como si fueran masterclass, ¿no? De masterclasses de vida, ¿no? Y bueno, y es más fácil que eso surja de gente mayor que de gente joven, pero al mismo tiempo también, pues claro, pues TikTok, pues claro, es más de gente joven, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Qué crees tú que distingue a un buen influencer o referencer? Bueno, yo creo que es muy importante la honestidad, la ética. Creo que es muy importante en el caso de los influencers, pues que haya una reglamentación, que haya una regulación donde si yo estoy hablando de este agua y me han pagado por hablar de este agua, que lo diga, porque si no estoy engañando, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y luego es muy importante bueno, pues, pero también te digo, o sea, yo conozco gente que utiliza muchos filtros, por ejemplo, y que dices, pero a ver, que pareces una niña de primera comunión y es que ya no toca, ¿no? Entonces ese tipo de cosas creo que es muy importante, el ser honesto, ¿no? Y el mostrarte como eres. Uh-huh. Lo cual no quiere decir pues que igual que te pintas un labio, no digo que no uses un pequeño filtro, pero no, hombre, no te me pongas como si fueras un bebé, ¿no? Claro. Charo, se nos está acabando el tiempo, me da mucha pena. Tengo alguna preguntita más, por ejemplo, el tema de la gestión financiera, porque la economía, el consumo, la oferta de bienes y servicios de los seniors son objeto de interés y estudio social para el Centro de Investigación Agenomics. ¿Cómo ves este panorama tú? ¿Qué te ayuda a ti a tu gestión financiera para afrontar la economía del futuro? ¿O qué podrías decir en cuestiones de finanzas? Bueno, yo creo que las finanzas, o sea, vivimos en una sociedad en la que no nos han enseñado a hablar de dinero.
Y creo que es muy importante entender la economía de cada uno y entenderla y saber gestionarla desde pequeño y saber defenderla, ¿no? Y creo que bueno, pues pero eso es igual en la etapa senior que en la etapa de juventud, ¿no? Bueno, de hecho, yo creo que según te vas haciendo mayor, eres más consciente, ¿no? Y eres mejor gestor, lógicamente. Así es. La educación financiera también importantísima, Charo. Y tocando de nuevo, ya para cerrar, el tema de la soledad, que tanto, bueno, pues que tan preocupante es, ¿no? Porque he leído en tu guía que el 23% de los españoles entre 65 y 80 años apenas tiene relación con su familia. ¿Tú por qué crees que ocurre esto? ¿Qué consideras que es importante para hacer frente a la soledad en la etapa madura? Bueno, yo creo que es que vivimos en una sociedad muy egoísta. O sea, eso yo cada vez que alguien que escucho a alguien, no, primero tú, luego tú y después tú. No, mira, o sea, perdóname. Vamos a empezar a ser menos egoístas, ¿no? Porque al final es eso de cómo me ves, como te ves me vi, como me ves te verás, ¿no? Y realmente si te piensas tú en hacerte mayor, pues tienes que cuidar también a tus mayores. Y eso es una asignatura pendiente de la sociedad. Es verdad que el tipo de vida que tenemos no fomenta nada eso. Individualismo total. Sí. Se fomenta el individualismo, se tienen hijos muy tarde, por tanto todavía tienes que cuidar a tus hijos cuando a lo mejor tendrías que estar echando una mano a tus padres, ¿no? Y bueno, y luego pues el tipo de vidas de las ciudades que son, bueno, pues que al final las comunicaciones, o sea, creo que también hemos invertido un poco los valores, ¿no? Y bueno, pues dentro de nuestra, o sea, yo creo que la agenda de cada uno es verdad que tendríamos que poner un yo para no olvidarnos de nosotros mismos, sobre todo ahora que se habla tanto de la enfermedad mental y tal, pero también de las familias, y creo que es fundamental y que hay que recordar que venimos de unos padres que son la mayor parte de los padres de alguna manera se han sacrificado por los hijos y entonces hay que darles a ellos aquello que nos dieron, ¿no? Uh-huh. Y ahí no hay que perderse ni un minuto en tonterías. Ni un minuto. O sea, tendrían que ser nuestras grandes... Eso sí que son nuestras grandes referencias. Uh-huh. Y quien habla de padres, habla de abuelos, por supuesto. Y eso la sociedad no lo fomenta para nada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Charo. Qué bonita forma de cerrar ese episodio. Quería, si te parece, cerrar definitivamente el episodio leyendo el poema Ítaca de Cavafis, al que tú haces referencia en tu guía de estilo, que por cierto, enhorabuena. Muchas También gracias. os la recomiendo para que la tengáis, porque da muchísimos consejos, Charo, y así podéis profundizar más sobre todo lo que hemos hablado aquí hoy. No nos daba tiempo más. No. Así que voy a leeros Ítaca, porque es muy metafórico además. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca visto antes.
Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan las Ítacas. Gracias, Charo, por compartir este ratito con la Fundación Mapfre y conmigo, de verdad. Muchísimas gracias a ti, y enhorabuena a ti. por todo lo que haces, de verdad. A ti, siempre. Muchas gracias.